De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. Viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Mateo, capítulo 19, y nos vamos a unir al lema de los jueves, conociendo más a Jesús. En esta prédica vamos a entrar de alguna manera también a introducirnos dentro de una temática sumamente trascendental, importantísima, y como lema permanente para toda la Iglesia Vida Abundante hasta que Cristo venga, ni hablar después, que lo vamos a conocer en primerísimo plano. El lema es conociendo más a Jesús. Amén. Y por eso, y para eso, Mateo, capítulo 19, vamos a leer tan solo un versículo, el versículo 2. Así que buscan tu Biblia. Uy, bastante encandilado por acá, pero bueno, si ustedes ven, eso alcanza, ¿no? Lo más importante es que lo veamos al Rey. Mateo 19, versículo 2. Y oramos, Señor, para pedirte, Señor, que te quedes entre nosotros, que nos hagas verte a ti, Señor. Sácanos de todo encandilamiento de los problemas, que no estemos abrumados para nada en lo circunstancial y pasajero que ya pasa, que ya dejan de ser circunstancias los que puedan estar algunos enfrentando de adversidad, porque tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra eterna paz, amado, y queremos proclamar eso a través de la fe de tu palabra, la cual no pasa y no miente. Dejamos al diablo bajo la planta de nuestros pies, toda hechicería, toda brujería, toda obra de candomblé, de masonería, toda suerte de fetichismos, toda suerte de ocultismo, es reprendida, atada y echada fuera. Todo bloqueo las mentes también. Para tu gloria, Padre, declaramos tu reinado y tu grandeza, Jesús, y tu fuerte, Señor, y calurosa unción del Espíritu Santo en este lugar y para tu gloria. Y todos digamos amén. Todos digamos amén. Estábamos ahí. Así que Mateo 19 y versículo 2 dice brevemente, sencillamente, pero como cabecera de palabra de hoy, dice: y le siguieron grandes multitudes. Hasta ahí la lectura nomás. Y le siguieron grandes multitudes. Es para tomar asiento. Así que tenemos ese lema de estar buscando, ¿sí?, más acercamiento, más conocimiento con Jesús en este tiempo de tantas distracciones, en este tiempo donde hay tantas cosas que quieren atrapar nuestra atención, distraernos de aquello en lo cual tenemos que tener nuestra atención. ¿Y qué dice Hebreos 12? Puestos los ojos en Jesús. Pero hay por lo menos, podríamos decir a modo de definición, en este día casi que de estudio, ¿no? Pretendido día de estudio, aunque el día central de estudio son los jueves. ¿Cuántos están viniendo los jueves? Están siendo tremendos los jueves, de mucha bendición.
Pero hoy, predicación, estudio, predicación, nos quiere avisar, nos quiere poner sobre aviso de que hay por lo menos 4 grados, 4 maneras de conocimiento de Jesús. Y en esas 4 maneras, capaz que en alguna de ellas nos vamos a identificar. Si estuviéramos en la primera, en la segunda o en la tercera, es tiempo que avancemos hasta la 4ª, hasta la instancia más inmediata y más cercana con Jesús. Lo primero que se nos dice es que había un conocimiento, diríamos, de multitud nada más. En la primera instancia, podemos decir que en este tiempo también hay una multitud de la cual nosotros éramos parte en otro tiempo, que teníamos algunas distantes referencias de Jesús, allá lejos Jesús. Ellos en medio de una multitud distantes, poco visualizaban al Señor, poca cercanía, pocos rasgos, poca intimidad, ninguna. Y gloria a Dios que nosotros, los hermanos, fuimos sacados de esa multitud distante, de esa gente lejana. Con ellos ya no debemos estar, éramos de ellos. Y hablo de esa multitud, hermano, no solo como quien pueda aún, lastimosamente decir esto, ¿no? Aún dentro del redil, dentro de la iglesia de Cristo, estar a una distancia tal como no debería, como a distancia de multitud, ¿no? Estoy hablando aún más que de eso. Estamos hablando de gente, mucha gente, que no te imaginas ni yo, que es parte, diríamos, de esa multitud, pero del lado afuera. Nosotros éramos también del lado afuera esa multitud simpatizante con Jesús. Porque ¿cuántos acaso no creíamos en Jesús toda nuestra vida? Yo por lo menos, yo me acuerdo de chiquito, siempre con cierta inclinación en eso, con cierto interés, siendo muy chiquito me acuerdo, dentro de la ignorancia, ¿no? No sé cuántos años tendría, muy chico realmente, y mirá lo que te voy a decir, ¿no? Había un crucifijo en casa, ahí el muñequito, ¿no? Así diríamos de Jesús, que no era Jesús ni cercano, ¿no? Y yo me acuerdo preguntándole a mi madre, ¿no? Sobre Jesús. Y mucha gente, hermano, de buen corazón, bien intencionada, pero mal direccionada todavía, con poco y nada de conocimiento de cómo acercarse más a Jesús. Hay una multitud distante. Hay una cantidad de gente que está quizás hasta en otras religiones, podríamos decir, pero están en la búsqueda, están en el descubrimiento, están indagando, están en ese descubrir a Dios y en eso Él dejarse descubrir, porque nosotros mismos fue como etapa tras etapa hasta que alguien vino de parte de Él y nos habló y nos mencionó la puerta, ¿no? La verdadera entrada al conocimiento pleno de Jesús. Para que recién ahí entonces pudiéramos también nosotros pasar a la segunda instancia de conocer a Jesús, que es ser parte de sus discípulos. Ya quedó claro, ¿no?, que hay una multitud de gente, sí, que quizás con buenos intereses, con buen corazón, con buen anhelo, pero muy distantemente, como en aquellos días, simpatizaban y veían muy de lejos y en el desconocimiento a Jesús. Bueno, de eso no tengamos nada que ver con ellos, porque hoy mínimamente tenemos que ser de lo que sigue ahora, también en Mateo, pero capítulo 10, capítulo 10, estamos en el 19, así que busquemos un poquito para atrás, en Mateo, el capítulo 10, y vamos a seguir viendo esto de ir conociendo más a Jesús y las diferentes cercanías que se puede lograr y que hay como instancias, como estaciones de acercamiento a la persona de Jesucristo. Está esto que viene ahora, que es justamente el ser parte de sus discípulos. Eso es lo que nos pasa a contar ahora, ya no de grandes masas y grandes multitudes, de grande gente, en lo más simpatizante y viniendo a ver qué hay o qué pasa, o teniendo un desconocimiento un tanto limitado y quizás deformado también, sino que ahora se está hablando de los discípulos, acá en el capítulo 10 de Mateo, y dice que entonces, hablando de ellos, dice, entonces Jesús, ¿no?, llamando, dice, a sus 12 discípulos, y sigue hablando, ¿no?, cómo les dio autoridad, cómo los envió, pero vamos a ver exactamente lo que estamos viendo, y es esta segunda instancia, donde nosotros pasamos a ser
Y así como esos 12 discípulos, también nosotros ya somos discípulos de Jesús. ¿Desde qué momento fue eso? Del momento que creímos en Jesús. Dejamos nuestro lugar en la multitud. No seas parte de la multitud distante. ¿Sí? Ahora sos parte, como dice ahí, de los llamados por Jesús. Es lo que dice, ¿no? Versículo 10. Entonces Jesús, llamando a sus 12, los sacó de la multitud. ¿Cuántos dicen, ya no estoy en la multitud? Los llamó de la multitud, los atrajo más cerca de Él. Lo que Dios quiere es que te acerques hoy con más confianza como discípulo que eres, lavado con la sangre de Cristo, que te acerques como discípulo que eres de Jesús. Cuando más te acercas a Él, cuando más haces caso, como aparece bien acá, claro, haces caso del llamado. Multitudes le seguían, ¿no? Primer versículo de Mateo 19, le seguían. Pero ahora dice, estos fueron llamados. Es decir, podemos hacer caso omiso a los llamados, pero estos 12 escucharon el llamado y ante un llamado, ¿qué hace uno? Uno se acerca. Los discípulos de Jesús, la iglesia de Cristo, ahora sí, estamos llamados a un mayor acercamiento. Eso, por supuesto, depende de la voluntad de cada uno. La voluntad de Él es esa, a sus discípulos llamarlos. Y cuando uno accede a ese llamado, nos que perturbada con muchas cosas, aunque tenía ahí al bello, maravilloso Hijo de Dios. Pero María no hizo caso omiso ante el llamado, ante la presencia de Jesús. Ella se presenta. Y esto es, hermano, es un principio para todas las estaciones de ir acercándonos más y más a Jesús. Es una instancia, por un lado, de la voluntad de Dios, no efímera, sino real, poderosa, incambiada, de acercar más a sus discípulos a sí mismo, pero también lo que le espera a Él del otro lado en cuanto a nuestra respuesta. Pensar que en estos de los que se está hablando, ¿no? Donde estamos acá en Mateo 10, se incluye también al mismo Judas. Y parece que él fue, como diciéndonos nosotros una clara lección, ¿no? Cuanto más nosotros, que nada tenemos que ver con un tal Judas como aquel, ¿sí? Ante los llamados de Jesús, tenemos que correr a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Y si miramos, como se nos deja ver, ¿no? Pero si bien hacíamos la pausa antes, en este mismo versículo, cómo el ir a Jesús de parte de ellos, no hacer caso omiso, sino responder a los llamados de acercamiento a Jesús. Eso es para impartición de poder y autoridad. Que te acerques más a Jesús es vital y es importante. Primeramente, antes de para recibir nada de Él, para estar con Él, para conocerlo a Él, para disfrutar de Él. Absolutamente no hay nada que se compare con esa estación de nuestra vida que nos espera todos los días, en cualquier momento del día y de la noche, de estar con el Hijo de Dios. Pero saber esto, hermano, que cada vez que nos acercamos a la fuente de vida y de poder y del bautismo y la unción del Espíritu Santo, que permanentemente vivimos en ambientes socados de demonios. El mundo, los gobiernos, las naciones, y ni hablar Uruguay, le ha dado tanto espacio y lugar al diablo que hoy están densamente poblados los aires espirituales de muchos demonios. ¿Y quién está lejos de toda esa opresión? Aquel que está cerca de Jesús. Por eso es importante no quedarnos ni siquiera en esta instancia, que uno diría, bueno, ya bastante. Algunos piensan así, su perdón es un grave error, porque hay más. Hay más acercamiento. Hay más que todavía se nos ofrece. En esto que es el lema, decíamos también, ¿por qué no para este día? De ir conociendo más a Jesús. Primero de lejos, desinformados, mal informados, distantes, escuchando de oídas quién era Jesús. Sí, porque hasta allá tan lejos de la multitud no llegaba la voz de Jesús, eran las voces que repetían y decían, quizás las voces deformadas, lo que era Jesús. Pero ahora, luego vemos los discípulos y ahora ya
frente a frente, grupalmente, 12 y Jesús. Pero ahora vamos a ver la tercera escala de acercamiento para esto que estamos hablando, que es conociendo más a Jesús. Y vamos a verlo, ya que estábamos y nos vamos quedando en Mateo, vamos a Mateo 17. Viste, una palabra casi que de estudio, pero es como un pasillo, es como una etapa y después la otra, y después la otra. Y no son una, ni dos, ni tres, son por lo menos 4 instancias en las cuales se nos abren puertas de mayor nivel de conocimiento, de comunicación, de revelación de Jesús, conociendo más a Jesús. Y esto lo vemos, el siguiente nivel, algo que está medio que de moda decirlo de esa manera, nivel de revelación y conocimiento, algo también promovido por el propio Jesús. Mateo 17 y versículo 1 y 2, ¿lo ubicaron? Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Primero la multitud le seguía, ¿no? Segundo, los discípulos son llamados. Tercer nivel ahora, Jesús no llama, Jesús dice toma consigo. ¿A quién? A 3, Pedro, Juan y Jacobo, y los lleva aparte. Esto es lo otro que tenemos que conocer y en lo cual tenemos que seguir profundizando, y es el estar aparte con Jesús. Y esto parece que, bueno, fueron llamados 12, pero no es que el Señor no quisiera, obviamente, con los 12 tener intimidad, sino que capaz que Él, sabiendo, obviamente, la disposición del corazón de cada uno, conociendo a Pedro y a Juan y a Jacobo, a ellos los tomó y los llevó aparte. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo quiero ser de los escogidos? Que el Señor te vea como una persona que postula para estar aparte con Jesús. No alguien que el Señor diga, bueno, no, este está solo para ser parte del grupete, nada más, del grupo, de la congregación, del todos, y ahí está entre todos, y nada más que eso. El Señor busca corazones dispuestos. El Señor está buscando Pedro, Juan y Jacobo. Ninguno de los 3 eran perfectos, ni hablar, ¿no? Todos conocemos más o menos de los caracteres de cada uno de estos 3, cómo se diferenciaban, cómo en definitiva eran todavía en su humanidad. Pero más allá de lo imperfecto de nuestra humanidad, el Señor pesa en balanza justa nuestros corazones. Y el Señor está buscando corazones que le escojan a Él para Él escoger a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Así que como que las cosas se van cada vez cerrando más, ¿no? En lo que es estar más cerca de Jesús. Una multitud, sí, que los siga Jesús de lejos. Fuerzas que se acaban, ¿no? El seguir uno, el proponerse uno, el intentarlo uno. 12 discípulos llamados por el Señor, como que el Señor dijera, bueno, vengan al culto, vengan congregacionalmente, vengan a los hogares y yo me les voy a revelar a ustedes. Pero ahora esto es algo más personal, es algo de escogidos, Pedro, Juan y Jacobo, en un día número humano, ¿no? Porque el 6, dice la Biblia, es número de hombre. ¿Sabes cuándo más el Señor te toma, no? Ya ni siquiera te llama, te toma para llevarte aparte cuando pesa lo humano, cuando pesas lo divino, cuando necesitas ser revestido de lo celestial de Dios. Se venía, no faltaba mucho, ya estamos a la instancia de Mateo 17, se venía el arresto de Jesús, se venían momentos duros, pesados, donde el Señor tenía que preparar a estos 3, tenía que tratar con ellos, revelarse a ellos, y mirá que se les reveló, los toma, los lleva aparte, y
Bellísimo, versículo 2, se transfigura delante de ellos. Se da a conocer divinamente. Se da a conocer ya no solo humanamente, no en una instancia común de conocimiento, sino que estos tres recibían una revelación celestial de Jesús. Con un futurismo, diríamos, porque Jesús estaba en esa instancia terrenal todavía. Pero se le estaba mostrando lo que Jesús iba a hacer aún luego de la resurrección. Él sería glorificado en cuerpo de gloria. Estar en intimidad con Jesús es conocer más y entender mejor el presente, pero también conocer el futuro. Y saber que la gloria de Dios se va a manifestar. Se transfiguró, como diciéndole, miren que no soy solo lo que vieron hasta ahora de mí, yo soy. Como que el Señor se deja ver divina y celestialmente, así como Él es. Revelación celestial de Dios mismo. Se transfigura, deja la figura humana y se transfigura a la celestial, como Hijo de Dios en gloria, delante de estos que Él tomó y que se dejaron tomar en ese día 6, que se dejaron desafiar a ese ascenso porque tuvieron que subir a una montaña llamada el Monte de la Transfiguración. Y el Señor, probándolos y viéndolos aprobados, cuando llegó el momento, se transfigura delante de ellos. Y dice que resplandeció su rostro como el sol. Se puede conocer a Jesús en una medida más allá de lo humano y terrenal que nosotros nos podamos imaginar eso que está esperando. Si acaso ya no estás en esto, de conocer al Cristo de gloria, de poder decir como los antiguos, como el mismo apóstol Pablo, yo sé a quién le he creído. Y eso, hermano, es para todos en realidad. Pero fue para unos pocos, porque no todos en esos 12 eran como Pedro, Juan y Jacob. Esos calificaron. De vuelta, levanta tu mano y decirle, Señor, dame un buen corazón. Yo quiero postular para eso. Y ahí el Señor se transfigura, resplandece su rostro como el sol y sus vestidos se hacen blancos como la luz de Jesús. El que todos conocían hasta ahí, hasta una manera humana y terrenal nada más, pero ellos lo estaban conociendo de una manera mucho más profunda y revelada, conociendo más a Jesús. Esto es todo. Hay una cuarta instancia y estación, y es lo sumo, lo máximo. Y vamos a Apocalipsis. De entre los escogidos 12, 3, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo para esta instancia tercera. Pero entre esos 3 el Señor escogió a uno. Calificó a uno por encima, sobremanera, el apóstol Juan. Y de ese nos habla en este sentido en cuanto a la revelación de Jesucristo, que es lo que quiere decir Apocalipsis. Se nos habla de Él y de este conocimiento de Él, apocalíptico, de revelación de Cristo, desde el capítulo 1. En Apocalipsis buscamos, entonces capítulo 1 y versículo 1. Ya no es una multitud en desconocimiento pleno, apenas de referencias de Jesús nomás. Ya no es un grupal nomás número de eclesiástico de creyentes y ahí entre todos, bueno, hasta donde se pueda llegar y eso es todo. No, hay más. Ya no solamente un grupo selecto a cuales se le da tratos especiales y revelaciones especiales, sino ahora alguien muy preciso y especial, como todos lo conocemos, el apóstol Juan, el discípulo amado. ¿Cuántos dicen, soy yo también un discípulo amado? Pero él amaba, era amado, pero él amaba. Él fue el que eligió en los momentos de traición, institución de la Santa Cena, cuando afloraba la maldad y se palpaba a través de Judas, quien había traicionado al Maestro, el que escogió recostar su cabeza cerca del pecho de Jesús. Y que además fue mal apedreado, diríamos así, por circunstancias, destratos, injusticias, violencias,
un hombre muy sufrido, y en medio de todo eso, capítulo 1 de Apocalipsis, ¿qué vino para él? La revelación, versículo 1, cabecera de todo esto. Lo que es todo Apocalipsis, que quiere decir, te reitero una vez más, revelación, conocimiento de Jesús. Bueno, es lo que se encabeza diciendo el versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y sabemos a quién, ¿no? Al apóstol Juan. Sí, muy bien todo lo demás y todos los demás, pero vos vení aparte, vos vení conmigo y hoy y hay algo especial que quiero tratar contigo. El cuarto y más alto de esto de ir conociendo más a Jesús. Este mismo fue parte de la multitud. Este mismo pasó la primera, la segunda, la tercera instancia y llegó a la cuarta. Y no se negó a eso, no se rehusó a que mal le iba, Estaba deportado ahí, tirado solo. La gente no lo comprendía, era injusta, era violenta con él, estaba deportado. Y todo eso por causa justamente del Señor mismo, porque era toda una prueba permitida para ver y para pesar en balanza justa el corazón de este apóstol, que no le negó, y lejos de negarle, dice que en el día del Señor todo esto le vino estando en el Espíritu. Benditos son para Dios aquellos hermanos que les llueve la lluvia de piedras y de situaciones adversas y reveses y violencias de todos y de tantas maneras, y viven tal soledad como él estaba deportado solo en la isla de Patmos, pero son fieles a Jesús. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net número 3195. 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.